Y he visto un poco del trabajo, un poco de el obrar en el reino de Dios en sus vidas. Y yo creo que ya teníamos alrededor de unos 3 años sin estar por acá. Y veo algunas caras, algunos rostros nuevos, algunos rostros que no conocía, de gente que no conocía, pero me gozo de verdad de eso, porque eso es resultado, es fruto, ¿sí?, de lo que tal vez se ha trabajado y de lo que tal vez se ha labrado la tierra, de lo que tal vez se ha sembrado. Y eso viene y confirma una vez más los tiempos de Dios que estamos viviendo, y también los tiempos de Dios que se han profesado y se han declarado para esta temporada. Viene un tiempo muy hermoso, viene un tiempo muy fructífero, viene un tiempo donde se proclama cosecha en el reino de Dios, se proclama cosecha en el ámbito del reino de Dios, en la dimensión de lo espiritual, y sobre todo eso va a traer una repercusión muy evidente y muy palpable también en lo natural, en la sociedad, ¿sí?, en las familias y en esta ciudad. Si usted lo cree, usted en esta mañana disponga, abra su corazón y dígale a Dios: Dios, habla en mi vida. Cierre sus ojos por un momento ahí donde está y dígale a Dios: Dios, habla mi vida. Espíritu Santo, habla nuestra vida. Espíritu Santo, provoca un mover, una atmósfera especial, una atmósfera diferente, una atmósfera donde podamos respirar de tu gloria, de tu poder. Creemos que esta mañana puedes hacer algo que va más allá de nuestras fuerzas. Puedes provocar algo que va más allá de nuestro entendimiento, algo que verdaderamente provoque un resultado en nuestras vidas. Y creemos que el único que tiene el poder, para hacerlo, eres tú, Espíritu de Dios. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra, ¿qué le parece? Podemos hablar de muchas cosas, pero lo más importante, y creo que lo que hemos venido, es hablar acerca de la palabra y del reino. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, y yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Quiero hablar una palabra, quiero soltar una palabra sobre usted que creo que va a ser un detonante, puede ser un detonante para que usted sea bendecido, usted sea prosperado y usted sea adentrado a ese propósito, pero principalmente a todo aquello que representa la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios para nosotros es de bendición? Amén. La Biblia dice que la voluntad de Dios, o los deseos de Dios para nosotros, sus hijos, es de bendición y no de ¿qué? Y no de maldición. Entonces, los deseos de Dios, los anhelos de Dios, los planes de Dios tienen que ver con bendición para nosotros. No tienen que ver con maldición, tienen que ver con bendición. Y todos queremos, y por eso buscamos o estamos buscando, ¿verdad?, encontrarnos con ese Dios que ha dicho: tú eres mi hijo y en ti yo voy a derramar toda bendición. Entonces, capítulo 15 en el Evangelio según San Juan, quiero leer algo allí y quiero poner esta escritura, quiero tomarla como base, quiero tomarla como algo que va en nosotros a crear una plataforma y llevarnos a esa bendición. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, diga conmigo, todo pámpano que en él no lleva fruto será quitado. Dice, pero dice la escritura, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y aquí, versículo 4, dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Y habla de manera alegórica Jesús en esta escritura. Y dice, hace una comparativa
con la vid en el ámbito natural. La vid es el árbol, ¿sí?, que da como fruto, que lleva como producto lo que es la uva. La mata, el árbol de la uva se conoce como vid. Y hace una comparativa entre lo natural y lo espiritual, y dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, ¿qué dice? En la vid, así tampoco vosotros podéis llevarlo si no permaneciereis en mí. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Y hace 2 días estuvimos aquí una tarde, la pastora y algunos de nosotros vinimos aquí a la iglesia, y yo le pedí a la pastora que me hiciera el favor de que pudiéramos venir a orar a la iglesia, y pudimos tener la oportunidad de venir y pasar un tiempo en la presencia de Dios acá. Y una de las cosas que me llama mucho la atención cuando voy a un lugar, cuando visito una ciudad, cuando visito una congregación, cuando visito un ministerio, es lo que el Espíritu, cuando usted y yo estamos conectados al Espíritu, lo que el Espíritu puede depositar, lo que el Espíritu puede revelar, lo que el Espíritu puede hablar, lo que el Espíritu puede impartir sobre nosotros. Y una de las cosas que yo pude percibir, una de las cosas que yo pude sentir en este lugar, es que ciertamente en este lugar hay un altar de adoración. Hay un altar de adoración. Algo ustedes están haciendo, déjenme decirle esto, algo ustedes están haciendo bien. Hay algo que ustedes tal vez están haciendo bien, y que eso ha mantenido, escuche, ha mantenido la mirada de Dios, ha mantenido el corazón de Dios puesto sobre vosotros. Diga conmigo. Y algo que me hablaba Dios me hacía meditar un poco en cuando nosotros oramos o cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Cuántos creen que cuando oran o adoran, Dios le escucha? Levante su mano. ¿De verdad usted cree que cuando usted abre su boca y viene a la presencia de Dios, Dios le escucha? ¿Lo cree o no? ¿Lo cree o no? Lo voy a despertar esta mañana. Toque a alguien que esté a su lado, pegue el codazo, un pellizcón, dígale, despierta en tu espíritu y recibe en el nombre de Jesús. Escuche, ¿cuánto creen que Dios lo escucha? Amén. Escuche, yo estoy convencido que aunque esté en el baño, en el camión, en el carro, en la calle, en la esquina, en la parada de camión, yo abro mi boca y Dios me escucha. Amén. Eso es algo que la iglesia, eso es algo que el pueblo y los hijos de Dios debemos creer. Eso no lo tiene por qué creer nomás el vecino, tenemos que creerlo tú. Dile que está a tu lado, ¿lo crees? ¿Lo crees? Dile, porque yo lo creo. Entonces sucede algo, y Dios me decía, hijo, cuando ustedes abren su boca, cuando ustedes oran o me adoran, yo escucho. Pero me hizo una pregunta: mi pueblo y tú, tu corazón, tu mente, tus sentidos, ¿me escuchan a mí cuando yo hablo? Voy a ir por este lado porque acá me están mirando raro. Acá me están mirando como que raro. La pregunta es, si cuando Dios está hablando a tu vida, la pregunta es si cuando tú estás frente a algo en lo cual tú tienes que tomar decisiones o tienes que encaminarte, ¿sí? La pregunta es si tú estás escuchando a oír hablar. La pregunta es si tú realmente te detienes para oír hablar a Dios. La pregunta es si cuando vas a tomar decisiones, la pregunta es si cuando vas a emprender algo, la pregunta es si cuando vas a echar algo a andar, tú primeramente escuchas la voz de Dios. Y el mismo silencio que hay ahorita en la sala fue el mismo silencio que yo percibí en mí. Dije, wow, yo siempre estoy hablando, diciéndole, Dios, escucha mi voz, Padre, mira mi corazón, Señor, escucha mi clamor. ¿Cuántos claman a Dios de repente? Uy, ay, Dios, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Dios, ¿hasta cuándo estarás en silencio? Dios habla, y Dios habla a mi vida, y Dios dice, todos los días te hablo.
pero tú no escuchas. Eso mismo dije yo. Entonces, Jesús está hablando y dice, para que todas las cosas te sean de bendición, para que tú puedas crecer, para que tú puedas fructificar, para que tú puedas ser bendecido, prosperado en todo, para que todo lo que emprendas, se lo digo a Josué, te vaya bien, para que todo lo que busques en mis respuestas puedas tú encontrar. Necesitas algo muy importante, y eso yo quiero declararlo sobre usted. Pero yo no sé si usted esté dispuesto a declararlo sobre usted también. Es algo que tiene que ver con permanecer. Diga conmigo, permanecer. El Señor dijo, si ustedes permanecen en mí y me permiten a mí permanecer en vosotros, entonces, dice, prepárense, porque todo aquel como el pámpano permanece pegado a la vid, porque si no está pegado a la vid, se seca y muere. Asimismo, dice, en vosotros opera el reino. Si usted está conectado a la vida, entonces usted podrá llevar fruto. Diga conmigo, fruto. No, fruto, bruto no, fruto. Brutos somos nosotros por no escuchar a Dios muchas veces. Nos vamos a sincerar con Dios esta mañana. Nos vamos a sincerar, pastor. ¿Nos sinceramos con Dios o no? Pastora, ¿nos sinceramos con Dios? Yo me sincero con Dios esta mañana. Dígale que está a su lado, yo me sincero con Dios. No, pero dígaselo creyendo, no, usted se sincero con Dios. Y uno así como que entre dientes. Me sincero con Dios. Dios sí tiene a la esposa por un lado, ¿verdad? Aguas cuando le dice, cuando está la esposa por un lado, dices, me sincero contigo, Señor. Como que ella sí oye, no como otros, como que ella sí oye cuando habla. Dios nos oye, así igual la mujer te oye y aguas que digas algo, porque todo será usado para tu bendición. Amén, amén. Entonces Jesús está diciendo, hay un detonante que puede provocar lo sobrenatural, puede provocar lo que es imposible para ti, lo que es imposible para los hombres, se puede provocar a través de entender que cuando tú y yo permanecemos, escuche, permanecer en Él no es lo mismo que Él permanezca en nosotros. Dios puede estar parado caminando contigo todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas, pero no necesariamente quiere decir que porque Él está ahí, tú estás ahí. A veces nosotros entramos como el otro día, otra noche en el Oxxo, no me dejaron entrar a mí porque no llevaba cubrebocas y se me había olvidado el carro. Bajamos y veníamos. Y dice, Señor, le encargo su cubrebocas. Yo volteo, doy la media vuelta y salgo del Oxxo. Me pude haber hecho el oxiso, ¿cierto o no? Señor, y Señor, y a lo mejor lo máximo que hubiera pasado que hubiera ido hasta ahí, Señor, disculpe, me habla a mí, pensé que si hubiera dicho joven. Y así somos con Dios. A veces estamos aquí, por ejemplo hoy, Dios está hablando aquí. ¿A quién cree que le está hablando aquí? ¿Al que no vino? Pero usted está diciendo, uy, esta palabra era, uy, ¿por qué no vino mi suegra? Por Dios, la palabra era para ella. ¿Está aquí o no? Y siempre estamos como que omitiendo, Dios habla a nuestra vida. Y Dios se vale de todo para hablar a nuestra vida. Dice que a veces, si no nos ponemos abusados, hasta un burro, hasta una piedra nos va a hablar. Pastor. Dios habla. Dile que está a tu lado. Dios habla. Y Dios esta mañana va a hablar. ¿Cómo que amén? Ya está hablando. Ya está hablando Dios. Permanecer. Jesús está hablando de algo bien interesante. Nos dice, si ustedes permanecen en mí
en mis palabras. Y permiten que yo permanezca en ustedes. O sea, cuando venimos a la iglesia, gloria a Dios, Dios, tú estás conmigo. Vas al antro, dice Dios, ¿en qué quedas tú? Y entro al antro. No a donde quiera tú quieres que Dios entre. No a donde quieras quieres que Dios esté contigo. Hay cosas que Dios, hasta aquí entras tú, de aquí, acá, ahí no. Dios, quiero que seas conmigo, quiero que... Y Dios, pero aquí no. O sea, tú aquí no entras, en esta área tú no entras. Y Dios dice, ok, pues no vas a ser bendecido, no vas a ser prosperado en esa área porque tú ahí no me permitas entrar. Y pasamos a un término que nos adentra a veces o nos somete a ciertas condiciones en nuestra vida donde nosotros queremos que Dios obre, pero no queremos que Dios entre. Queremos que Dios haga milagro pero no queremos que Dios entre en. Y Dios dice, el asunto aquí es que yo permanezca en vosotros y ustedes en mí. Y la iglesia, escuche, la iglesia en términos universal o general, la iglesia dice, yo permanezco en ti, Señor, los domingos, dice el Señor. Pero la gloria tú no me tienes ahí. O a veces los jueves. En mi caso, los miércoles. ¿Y el tuyo? Está aquí. Eso dice permanecer. ¿Qué es permanecer? Diga conmigo, permanecer. Dios quiere que nosotros aprendamos de aprender a permanecer. Permanecer, escuche, permanecer tiene que ver con situarse o mantenerse de manera permanente en un mismo sitio, en un mismo lugar, en una misma condición, en un mismo pensamiento, en una misma manera de vivir, en una misma manera de creer. O sea, tiene que ver con situarnos, posicionarnos en un mismo sitio de manera permanente. Yo digo, aquí me quedo y aquí me quedo. Y no me muevo. Más no debemos confundir el aprender a permanecer con el ser terco o necio. Pero desde el momento que tú dices aquí, yo voy a permanecer en esto, y tú te enfocas, yo voy a permanecer en esto, escucha, en ese momento tú estás ya permitiendo que Dios obre respecto a muchas cosas en las cuales, ay Dios, yo quiero que me bendigas, yo quiero que me prosperes, ay Señor, gano muy poco en este trabajo, y tú dices, pero tiene que suceder dos cosas. Una, o me promueve y me sube el sueldo, o Dios, ¡pum!, pone otro mejor trabajo. Pero tú tienes que ¿qué? Entonces tú dices, no, yo dejo el trabajo porque este trabajo no me pagan bien, y voy y busco otro trabajo y duro 6 meses sin encontrar trabajo. ¿Cómo es mi condición? ¿Igual o peor? Y esa no es la voluntad de Dios. Hay cosas, tenemos que aprender a permanecer. A veces tú dices, pero pastor, es que está muy duro aquí. Permanece. La garantía que tú tienes de que algo poderoso puede pasar es que tú estés en Él y Él en ti. No los domingos solamente. En su palabra y su palabra en ti. No es solamente yo en Él o Él en mí. Su palabra en Él, en mí, o yo en su palabra. Eso hace una conexión. No es de aquí para allá nomás, o de allá para acá nomás. Tiene que ser una conexión recíproca. Y esas son las cosas que nos llevan verdaderamente a ser prosperados en aquello que nosotros estamos necesitando. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que yo tal vez vine a buscar de Dios esta mañana? Mucho. Porque todo esto tiene que ver con frutos. Dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, llevará fruto. Y mucho. Y ese fruto, dice, va a permanecer. Porque una de las cosas que habla la Escritura, enseña la Escritura, es que Él nos escogió a nosotros para que llevemos fruto.
para que obtengamos fruto. Pero dice, y que ese fruto permanezca. Habla de qué? Permanecer. Diga conmigo una vez más, permanecer. Muy bien. Seguimos a la escritura. Y en el versículo número 7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que quieran y os será hecho. Fíjense qué poderoso el aprender a permanecer. Entonces describe, pida todo lo que quieran, pida todo lo que quieran. Escuche, ¿puedo sincerarme yo también con ustedes esta mañana? Ya que usted se está sincerando y le está diciendo, digo, chale, si yo más voy el domingo a la iglesia y de ahí toda la semana no te dejo entrar en mi vida, en mis cosas, en mis asuntos, en mis negocios, en mi persona, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mis actitudes. Dice, yo estaba leyendo y deduzco que los frutos, cuando Dios está hablando de frutos, no está hablando de otra cosa más que de resultados en nuestra vida. Los resultados o el producto de lo que hacemos, los resultados o el producto de lo que sembramos, los resultados o el producto de todo en nuestra vida tiene que ver con permanecer. Permanecer. ¿Quieres tener frutos en algo? Permanece. Tienes que tener buenos resultados en algo, permanece. Pero hablar de permanecer, yo quiero enfocarlo en esta mañana en tres cosas, o tal vez un poco más, pero tres cosas que yo quiero que usted se lleve esta mañana y lo pueda atesorar y pueda decir, ¿cómo hago para permanecer? ¿Cómo obtengo los frutos? ¿Cómo obtengo resultados en lo que yo quiero emprender o lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy necesitando, lo que yo estoy buscando que Dios haga en mi vida? ¿En qué ámbito? En tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas, en el ministerio, en tu salud. Escuchen, todo lo que tú quieras verdaderamente tener frutos, resultados, tú necesitas aprender a permanecer. Y la primera cosa que tiene que ver con permanecer es la fe. La fe, a diferencia de la emoción, escuche, la emoción es temporal, la emoción es momentánea. Tú puedes recibir una palabra de parte de Dios. Dice en la parábola del sembrador y describe la forma en que la semilla puede crecer, o la forma en que la semilla puede ser sembrada. Y dice que a veces la semilla cae junto al camino. Es como cuando cae junto al camino, ¿verdad? Y cae, pero no tiene profundidad, y vienen las aves y se la comen. Hasta ahí. Dice que a veces es como la semilla que cae sobre pedregales. Dice que es duro la tierra, el terreno donde cae la semilla, y por la dureza no puede echar raíz, no echa raíz, y aunque pueda brotar, sí, pero el sol la quema y la seca, porque ¿qué? Porque no tiene raíz. Aún ahí, la raíz te ayuda a permanecer. ¿Cuánta gente hay que van a la iglesia de aquí para allá, de allá para acá? No echa raíz. Entonces, no hay frutos. Una de las cosas que Dios está teniendo a bien en este tiempo probar a la iglesia es a través de los frutos. No a través de otras cosas, sino solamente a través de los frutos. Es decir, toda tu vida en la fe, en el reino, Dios viene y busca frutos. Dios está buscando frutos de ti y de mí, resultados a través de lo que la palabra de Dios está sembrando en nosotros. Entonces, la fe, diga conmigo fe. Entonces, para poder permanecer en algo, yo necesito fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos conocen esa escritura? Levante su mano. Levante su mano. ¿Y por qué le falta la fe? Para permanecer, tú necesitas convicción. Para permanecer en algo, tú necesitas estar convencido de que eso que estás creyendo, así venga
el partido verde, el partido azul, el partido rojo, el Necaxa, quien venga, a ti no te convencen de lo contrario. Porque estás convencido. Una de las cosas que yo necesito para poder permanecer firme en algo se llama fe. Pero hoy la iglesia vive de emoción, no de fe. Hoy para la iglesia es más cómodo caminar o vivir en base a la emoción. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios produce en nuestra alma, en nuestro ser, emociones. Wow, Dios te habla una palabra hoy. ¿A cuántos Dios les ha hablado una palabra en alguna ocasión? Te ha dado una palabra de Dios y tú sales de aquí, sales por esa puerta, escucha, y tú vas a ser presidente de la República porque Dios te lo dijo. Tú vas a tener la casa que siempre soñaste porque Dios lo dijo. Tú vas a restaurar tu matrimonio aunque el cabezón de tu esposo nunca te escucha. La gloria está por caer. Pero cuando llegas a tu casa, no, este cabezón ya definitivamente no. No, yo lo sabía. No tiene remedio ya. Pero cuando tú estás convencido de algo, lo miras, aparte cabezón, pelón, y tú dices, pero aún así, creo, estoy convencido que Dios lo va a cambiar. Cuando eso pasa, escuche, así te digan, está pelón, pero creo, está cabezón, pero yo creo, es sordo, mudo, ciego, tartamudo, pero yo sé que nadie te convence. Fíjense qué curioso, para casarnos, nadie nos convence de no. No hay fuerza natural, bruta o lo que sea que nos pueda hacer cambiar. Dios, ¿qué es eso que estabas convencido? Le dijo aquel hombre a su hija, este muchacho ni a la escuela fue, no tiene trabajo, o sea, ¿de qué van a vivir? Dijo ella, padre, si tú supieras, yo tan solamente con verlo, yo vivo. Yo con solamente de verlo, ¿de qué te va a mantener? Padre, es que tú no sabes, papá. Yo con verlo soy feliz, yo con verlo, no importa que no como, yo con verlo. Pasó un año. Le dijo, ¿qué no decías que con solamente verlo ibas a vivir? Ese es el detalle, papá, que ya del hambre ni veo. Convicción. Escuche, no hay nada mejor en el reino de Dios alguien que tiene convicción, que su sí es su sí y su no es un no. No hay nadie mejor en el reino que alguien con convicción. No estoy, yo tengo fe, aleluya, por fe me voy a tirar de aquí, de las Torres Gemelas. No. Es convicción. Habla de plenamente excluir las emociones. Excluye lo que sientes, excluye lo que piensas, no, es lo que tú crees. Porque aunque lo estás viendo, sí, aunque la circunstancia que tú estás viendo no es la mejor, aunque el panorama que tú estás viendo es el peor, aunque el panorama, entonces, pero tú decides, voy a permanecer. Escucha, aguas con alguien que alcanza a entender lo que es la fe. Amén. No te estoy hablando de temblar, de tirarte al suelo. Se tira al suelo y se vuelve a tirar, y se vuelve a tirar, y se vuelve a tirar, y se levanta igual. Es más, se tira al suelo y abre el ojo y dice, ¿qué pasó? Porque ni siquiera para tirarse creía que algo iba a pasar. Así que cuando se va a tirar usted, yo lo creo. Está aquí. La fe te hace permanecer. La fe te hace ser un hombre, no un hombre o una mujer de doble ánimo, sino un hombre o una mujer que su sí es un sí y su no es un no. ¿Habrá gente así, con ese carácter en la vida? Amén. ¿Amén o no amén?
Ok, viene un tiempo donde Dios va a demandar de ti fruto de ese amén. No, es que la pastora me hizo mala cara el domingo. No, es que el pastor no me saludó. ¿Y el amén? Amén. Dice Dios, te voy a demandar fruto de ese amén. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, el Espíritu me dijo. Y a la semana ya no le dijo. Un día dice, pastor, que yo siempre no me dijo que siempre no. El Espíritu nunca va a ser de doble ánimo, como tú y como yo. El Espíritu, en el Espíritu, el sí es un sí y el no es un no. Pero aquí no, en Hermosillo, sí. La iglesia es como niño fluctuante, literal. Pastor, ¿me deja ir al baile de 15 años de mi prima? No. Bueno, yo casi siempre digo que sí. Y si va con mi esposa, y si yo digo que no, ¿qué cree que hace? Pastora, pastora, fíjese que mi prima hace 20 años no la veo. Va a cumplir 15 años. y hace 20 años que no la veo. Y yo quiero ir. Escuche, no me malinterprete. Yo no tengo nada en contra de los 15 años. Yo no tengo nada en contra de las fiestas familiares. Eso es un ejemplo solamente. Pero si viene usted y su pastor le dice que no, se aguanta. Entonces viene y le dice, y la pastora, ¿qué cree que le va a responder la pastora? Igual que yo, que no. ¿Por qué cree? Regularmente los hijos tenemos ese don de que cuando el papá nos dice que no, vamos por la mamá, ¿cierto o no? Sí. Y nunca o pocas veces la mamá y el papá están de acuerdo, ¿cierto o no? Papá, ¿me dejas ir? No. Mamá, ¿me dejas ir? Hijo, ¿cómo no? Adelante, mi amor. Mamá, ¿me dejas ir? No vas. Papito chulo, como la chilindrina. Papito chulo, hermoso, precioso. Sí, mi amor, ve. ¿Qué se provoca en ese momento? La otra mocosa de los 15 años y es cristiana. Y en la casa el papá y la mamá agarrados de la greña. Escuche, porque el permanecer tiene que ver, número uno, con convicción. ¿Y qué tiene que ver los 15 años de la Rubí? Eso no lo va a decir usted. Pero dijo, como dijo Jack el Destripador, vamos parte. Amén o no amén. ¿Está muy serio? Denle una ofrenda de palmas a Dios. Para permanecer necesito fe. Una fe que muchos te van a decir que eres tonto, que eres tonta, que eres. Pero la fe no tiene que ver con emoción. Aunque la fe produce emoción, escucha, la permanencia no radica en la emoción, radica en la convicción. Que en lo que tú hagas tú estés convencido que eso es lo correcto. Que en lo que tú hagas tú estés convencido que eso es la verdad. Que en lo que tú hagas, que en lo que tú emprendas tú estés convencido que Dios está en el asunto. Eso se llama fe. Si Dios no está en el asunto se llama emoción. Y lo hiciste por tus pistolas. Pues es que yo pienso, no pienses. Es que yo siento, no sientas. Eso se llama emoción. La convicción, dijo Jesús, es que mi palabra permanezca en ti y tú permanezcas en mi palabra. Es conmigo fe. Amén. Entonces, la iglesia ha caminado por mucho tiempo en la emoción, no en la convicción. Y para ello necesitamos, para que las cosas sean fructíferas en nosotros, para poder tener resultados en lo que queremos, nosotros necesitamos fe. ¿Qué es fe? Convicción. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por emoción?
y no funcionaban. ¿Por qué no funcionan? Es que Dios no me escucha, es que Dios... No. Es que operaste en emoción. No te cercioraste de que esa era la voluntad de Dios para que tú lo hicieras. Es que lo hice por fe. Lo hiciste por emoción, lo hiciste por fe. Ahora, Pastor Piri, ¿cómo yo voy a saber que realmente lo que estoy por hacer está basado en la emoción o está basado en la fe? Número 2, o cosa número 2. Fíjense que pocas veces yo predico con puntos y no sé por qué hoy Dios le plació, pero igual no me importa, yo voy a permanecer, no por emoción. ¿Aquí o no? Fe, número 1. 2. Entonces, hay una diferencia entre fe y emoción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dile al que está a tu lado, no camines por emoción. Porque cuando Dios hace algo, nos emocionamos. Aleluya. Siervo de Dios, lo voy a bendecir. Dios me dijo que le dieran las llaves de mi carro. No digo que Dios no pueda hacer eso, lo que digo es que muchas veces por emoción. Y va el siervo de Dios y el carro allá está en la cochera de la casa del hermano. Y dice, ¿y la llave? Es que fíjese que ya lo pensé bien y... O al rato se anda dando piola a la gente cuando toma una decisión por la emoción. 2, sabiduría y conocimiento. Escuche, si usted y yo hacemos cosas sin tener el conocimiento de algo, difícilmente vamos a estar convencidos de lo que hacemos. Porque algo que provoca la palabra es que nos mueve al conocimiento y eso nos convicciona de que lo que estamos o en lo que estamos parados, sí, es una verdad, es algo que Dios dijo, es algo que Dios habló. No hay, pues escuche, a los que creemos en la profecía, no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Es que me dijo un profeta, pero te emocionaste. Es que me habló un profeta, pero te emocionaste. ¿Qué te convenció a ti? Escucha esto. ¿Qué te convenció a ti a través de una palabra profética? ¿Lo que sentiste o la convicción de lo que? Aún, oído a esto, aún cuando muchas veces tú y yo no es lo mejor lo que hicimos, pero lo hiciste conviccionado y aún en ello permaneces, te aseguro que Dios va a obrar y que Dios lo va a respaldar, porque lo estás haciendo verdaderamente con fe, no en la emoción, y con el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Pues es otra parte muy importante. La sabiduría no tiene que ver con el mucho conocimiento. ¿Cuánta gente conoce usted que conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios al derecho? Es más, tienen 30 años de cristianos. ¿Conoce a alguien así? Pero no es sabio cuando toma decisión. Porque el conocimiento no es sabiduría. La sabiduría, escuche, la sabiduría es el conocimiento aplicado de manera correcta. Por eso la mayoría de las cosas que decidimos hacer no lo hacemos con sabiduría, sino que lo hacemos en base a que creemos conocer mucho de una materia o de algo específico. Dice la gente, oh, ese hombre es bien sabio, dice. Mira, verás, dile que te recite el Salmo 139 de memoria. Pero no le va bien en sus finanzas, pero no le va bien en su matrimonio, pero no le va bien en su... No le va bien en nada. Y dices tú, tiene mucho... Dile que está a tu lado, ¿de qué te sirve el conocimiento si no lo vas a aplicar? Santiago.
ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si fuéramos tan solamente oidores nos engañaríamos a nosotros mismos. Seríamos como a un hombre que se ve frente al espejo, pero al voltear su rostro se va y se olvida de cómo es. No estoy diciendo que el conocimiento es malo, estoy diciendo que nos hace falta sabiduría. Y el principio o la fuente de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor a Jehová. ¿Qué es eso? Que su palabra permanece en mí y yo en su palabra. Imagínate, hay gente que, hermano, tú lo pasas aquí, hermano, quiero dar acción de gracias con un versículo de memoria, y no dijo uno, dijo 10. Porque qué peligro cuando le sueltas el micrófono a alguien, ¿no? Y ya después no. Entonces, y voy a dar gracias a Dios con un versículo, y así dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que nunca anduvo. Y te dicen, ¿qué paro? Yo a veces amigo, yo, ¿qué parte de la Biblia está eso? No. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo un problema que yo tengo de memoria. Siempre que me prestan dinero se me olvida quién. Usted le pregunta un versículo, ¿en dónde está un versículo? El versículo, yo no tengo memoria. Que de mis neuronas de 100 tengo 5 nada más. Imagínate. 15 años consumiendo drogas. No era para menos. Pero Dios tuvo misericordia y aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Si permanezco en Él y su palabra en mí, su palabra es en mí y yo en sus palabras. Permanezco. Yo decido, permanezco. Esta es una palabra, una promesa de Dios para mí. Yo tengo que permanecer. Y para poder permanecer en algo yo necesito sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado. Hay mucha gente en la iglesia con mucho conocimiento, pero muy poco aplicado. Y te le voy a hablar sobre la voluntad de Dios y una de las razones por las cuales la mayoría de nosotros no aplicamos en nuestra vida el conocimiento. Puede ser porque no quiero. Puede ser porque no me conviene. Puede ser porque no me gusta. Y eso nos lleva a vivir una vida de tibieza. No nos decidimos, o soy frío o soy caliente. Y caemos en la tibieza por falta de sabiduría. Tienes que creer en lo que vas a permanecer para poder tomar decisiones correctas en base a eso que tú estás creyendo, y es la palabra de Dios. Número 3, la obediencia. Ahora voy por este lado porque aquí hay personas, pero obediencia. ¿Quiere que le dé un concepto? No lo va a encontrar en el diccionario, pero lo va a encontrar en la palabra. Escuchen, la obediencia es cumplir con todo lo que se nos ordena. No con unas cosas sí y unas no, es todo. O sea, cuando tú recibes una orden o una instrucción, tú tienes que hacerlo todo. ¿Alguno de ustedes ha armado un aparato o ha armado algo con las instrucciones? Algunos ni la usamos. Y los que la usamos nos brincamos del 1 al 4. Y del 4 al 7, y del 7 al 18. Y al final, ¿qué pasa? Sobran piezas. Porque lo hemos... Es bien, si algo con lo que batallamos es con aplicar u obedecer, ¿sí?, las cosas en todo. Entonces, obediencia es, dijimos, cumplir con una instrucción o cumplir con aquello que se nos manda, con todo lo que se nos ordena. Número 1, en tiempo, modo y forma. Y ahí nosotros tenemos un problema. Es que sí lo hice, pastor, pero ¿cómo? No, pues como yo, no como se te dijo, como tú creíste, como tú pensaste, como tú sentiste. Y eso sí, no es obediencia. En una ocasión, Dios le habla a un rey, a un hombre llamado Saúl, y le dice, quiero que vayas. Esa era la instrucción del cielo.
a través del profeta para él. Dice el Señor, que vayas al campamento enemigo y despojes de todo los haces, o sea, que mates a todos, destruyes todo, dijo todo, hombres, mujeres, niños, animales, todos. Él fue, peleó, mató, hizo conforme Dios le había dicho, pero no lo hizo todo. Dice que él vio a bien tomar lo mejor del ganado, perdonarle la vida a quien él consideró que era muy buena gente, y así, ¿me entiende? Pero regresa y el profeta lo confronta y le dice el profeta, oye, ¿por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Sí lo hice, pero decidí tomar de lo más gordo, de lo más humilde y traerlo como una ofrenda para Dios. ¿Era una mala intención? Ahora, ¿le fue contado por obediencia? Que alguien me explique. Porque el reino tiene principios. Y si a veces nosotros nos atoramos en algo o somos sacudidos por algo, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora sí, agárrese bien de la brocha, porque le voy a quitar la escalera. Esto apenas comienza. Oye, oramos y me voy. ¿En serio? Créame que de partir de este tiempo van a comenzar a suceder cosas en su vida poderosamente sobrenaturales. Amén. En sus finanzas, en su matrimonio, con sus hijos, en su ministerio. Pero no necesita creerlo y ni siquiera le da una ofrenda. Ni siquiera dice, yo quiero eso, yo quiero ver frutos, ya es tiempo, yo creo que ya es tiempo de que yo vea frutos de lo que trabajo, de lo que emprendo, de lo que hago, de lo que siembro, de lo que oro, de lo que ayuno. Yo lo creo que es este tiempo en que Dios quiere ver que veamos frutos, resultados. Yo vine a decirte que Dios tiene una palabra y la palabra es: ¿quieres ver frutos? ¿Quieres que verdaderamente tener resultados en lo que tú emprendas? Permanece. Amén. Y para permanecer tú necesitas fe. Necesitas estar convencido de lo que haces. Hay gente que canta y ni siquiera está convencido de lo que canta. Hay gente que levanta las manos y ni siquiera está convencido. No está convencido que le tiene que decir, levanta las manos. Y Dios dice, este es un tiempo donde yo proclamo un tiempo donde tú vas a ver resultados cuando ores. ¿Te ha pasado que oras y no ves resultados? A mí me pasa. ¿Te ha pasado que dices, ahora sí voy a... y como que decides alinearte ahora sí a Dios y nada pasa? ¿Te ha pasado o no? Sí. Al contrario, dice, ahora que me quiero alinear, ahora que trato de hacer todo bien, parece como que más mal me va. Pero aquí no pasa eso, pasa en Hermosillo, hermano. Y Dios dice, este es el tiempo. Este es el tiempo para esta casa, este es el tiempo para tu vida, en que Dios te dice, vas a ver resultados. Pero tienes que estar pegado a la vid. ¿Qué es la vid? La vid es la fuente de vida para los pámpanos. Y cuando los pámpanos tienen vida, los pámpanos dan fruto. Entonces yo aquí miro mucho pámpano. Lo que necesitamos es el fruto. Puede ser que tus hijos vienen a Cristo. Ajá. El fruto puede ser que tu matrimonio se restaure. El fruto puede ser que Dios te promueva financieramente, te vaya mejor. El fruto. Pero yo quiero todo, no sé tú. Y Dios dice, ok,
Romanos capítulo 12, quiero leer algo ahí, que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué es la obediencia, pastor? La obediencia tiene que ver con la voluntad. Y ahí es donde nosotros luchamos. Porque a veces creemos, escuche, a veces creemos o experimentamos que la obediencia somete nuestra voluntad. ¿Sí o no? Sí. La obediencia. Dices tú, no, porque la obediencia somete nuestra voluntad. ¿Y sabe cómo se llama eso? Reino. Una de las cosas en las cuales la iglesia ha caminado equívocamente, pastores, es en el que el reino tiene libre albedrío, igual que México. En el que el reino es soberano, ¿o cómo? Democrático y social. ¡Aleluya! Todos, ¿no? Pero el reino tiene que ver con gobierno. Y para poder nosotros tener la fe, tener la sabiduría y vivir bajo obediencia o bajo autoridad, tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde, en qué dimensión dentro de la voluntad de Dios yo quiero caminar o yo decido caminar? Romanos capítulo 12. Ya está ahí. Muy bien. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, léalo, vuestros cuerpos culto, escuche esto, culto, y amigo, sabiduría. ¿Sabe cómo lo parafraseo esto? En el reino, flojito y cooperando. No, Dios nos tiene que llevar literal como el niño cuando se te emberrincha en la plaza Andares. Yo no conozco fe más grande que la de un niño. Mis hijos, papi, ¿me compras un helado? Y le digo, hijo, no traigo dinero. Y él mira, hermano, mira el bolso. Dice, sí traes. Y le digo, no, mira, hijo, mira. Y él dice, sí traes, papi, sí traes. Y tú dices, ¿qué? Tú dices, no traigo. Y dice, a ver en la otra bolsa. Es como un niño. Por eso dice la Biblia que el que no sea como un niño no podrá entrar, no podrá ver, no podrá verdaderamente en su vida vivir el reino. No hay mejor convicción que la de que un niño. No, y lo que me gusta es que él no nomás tiene la fe, no nomás permanece, sino que tiene la sabiduría. Te comparto algo. Una cosa que yo practicaba y que ya no la practico porque ya es como doctrina en mi casa. Mi hijo de repente venía algo, mi hijo mayor, tiene 9 años hoy, y dice, papá, ¿me compras esto? No, mi hermano, ahorita los niños no piden algo de 20 pesos, de 50 pesos. 2,000, 3,000. O sea, ellos, hijo, te voy a comprar un avión, no, una tablet. Hijo, te voy a comprar un tanque de guerra, no, una tablet. Hijo, te voy a llevar a Disneylandia, no, una tablet. O sea, él permanece. Está convencido que para él es mejor una tablet que Disneylandia. Y tú no, hijo, ya hay Six Flags, no, tablet. Tú miras y tablet. Y dice, hijo. Y entonces yo dije, Señor, dame sabiduría para no lastimar el corazón de mi hijo. Imagínate, aparte de que no le voy a comprar la tablet, su padre es pobre. O sea, doble daño.
psicológico, el pobre individuo, de apenas 5 años. Y yo recuerdo que él me decía, papá, ¿me puedes comprar esto? Yo le decía, sí. O sea, es un panorama que los niños pocas veces ven. O sea, papá, ¿me puedes comprar? Sí, hijo. Yo voy a provocar tu fe. Sí, hijo. Él no duda, él dice, él dijo que sí. Y digo, pero en tu cumpleaños, mi amor, te lo voy a comprar en tu cumpleaños. ¿Cuánto falta para el cumpleaños? 11 meses con 29 días. Porque uno saca cuentas en tu cumpleaños. Pues llegaba el cumpleaños, hermano, tenía que... Me ponía objetivo. Luego después no fue su Navidad. Entonces mis hijos, ahora cuando me piden algo, ¿qué creen? Dicen, papi, ¿me puedes comprar esto en Navidad? ¡Wow! Tú dimensionas a tus hijos. Escucha, tú dimensionas lo que tú eres y lo que tú quieres emprender. Tú lo dimensionas a través de una fe. Porque estás convencido y porque dices, lo voy a enseñar a permanecer. Escucha, yo no tenía recuerdo, platicaba con una pastora, yo no tenía recuerdo de hace 4 años que a mi hijo le profetizaron. Mi hijo tenía 5 años. Y un hombre de Dios vino y le profetizó, pastor, venga, tengo una palabra para su hijo. Niño de 5 años. Dice el Señor que este niño va a empezar a hacer cosas para Dios. Es más, va a predicar a muy corta edad. Ya te das la vuelta, dice 9 años. A los 9 años, este niño va a predicar la palabra. Imagínate yo y mi esposa. Ve que somos cristianos de veras. Y el niño. Bien, mirás, y yo no. Años. Recordé de Josías cuando, ¿verdad? El rey, y de algunos de los reyes que gobernaron, que Dios los levantó muy temprano. Ya pasaron 4 años. Bueno, se cumplen el 26 de este mes. En diciembre viene mi hijo y dice, papá, pues una pregunta aquí, ¿cuánto falta para que yo cumpla 9 años? Y dije, ay, ya me va a pedir algo. Enero, febrero, marzo, 3 meses. Dijo, ya falta muy poquito. Me dice, entonces quiere decir que llegó el tiempo en el que ya voy a predicar. Yo no recordaba esa palabra. La recordaba. Un niño. Han pasado 4 años. Me dice, papá, nosotros tenemos un congreso anual. Me dice, voy a predicar en el congreso. Yo le aseguro que su pastor le dice, prepárate porque el domingo, para que lo prediques el domingo que viene. Y algunos se van a emocionar, pero ya cuando les caiga el 20, pastor, no me puede dar un año para ayunar y orar. Yo me quedé impactado con eso. ¿Y sabe qué? Tenemos un evento en este mes de marzo y va a predicar. Duré semanas pensando, Dios, eso es una locura, ¿cómo lo voy a dejar que predique? Dije, tú hablaste. Y si tú hablaste, 4 años, no creo que mi hijo haya vivido emocionado 4 años. Jamás en la vida tocó el tema, ni yo menos. Viene y me suelta eso. Digo, wow. Romanos, fíjate, dice, presenten vuestros cuerpos, se los ruego. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Hermanos, les ruego. ¿Te ha tocado rogarle a alguien para que haga algo, para que le vaya bien? A veces hasta sin trabajo. Vea las tortillas. ¿No le recuerda algo cuando estaba chiquito? Vea las tortillas. Ahorita. A las tortillas. Ahorita. Va a traer las tortillas. Sí. A las 4 de la tarde.
Y dice, sí fui, ma. Desde las 12 te estoy mandando, o sea, pero obedecí. Eso no se llama obediencia. Eso se llama cuando te dio tu regalada gana. Y en Dios a veces nos pasa. Por eso es bien importante esta parte. Y quiero que usted verdaderamente la atesore en su corazón esta mañana. Escuche. Sacrificio. Presentéis vuestro cuerpo. Pablo le está diciendo a los hermanos, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, pero dice agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Racional. Escuche lo que es racional o sabio en el reino de Dios. Dice, no, dice esta versión, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice esta versión, otra versión, no vivan ya según sus criterios o los criterios del tiempo presente, sino todo lo contrario. Dice, cambien o renueven su manera de pensar y cambien también su manera de vivir para que puedan, escuche esto, para que puedan conocer la voluntad de Dios. Número 1, buena. Número 2, agradable. Y número 2, perfecta. Dentro de la dimensión, dentro de la voluntad de Dios, escuche, la voluntad de Dios para nuestras vidas en parte es buena, en parte es agradable y en parte es perfecta. Pastor, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? La que todos vivimos. Ir el domingo a la iglesia. Es que voy el domingo a la iglesia, ¿eso es bueno o malo? Bueno. Escuche, pero aún no cumple con la perfecta voluntad de Dios. Aún eso no cumple con la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos conformamos o decidimos hacer dentro de la voluntad de Dios, como Saúl, lo que consideramos bueno. Es decir, oramos. Pero la pregunta es, ¿oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios o oramos dentro de la buena voluntad de Dios? Oramos, ayunamos, predicamos, ofrendamos, nos congregamos. Escuche, ¿todo eso es bueno o es malo? Es bueno, pero aún falta algo más. Y por eso, por esa razón muchas veces no vemos el fruto o los resultados de ese algo que hacemos. Porque solamente nos alcanza dentro de esa dimensión para lo que es bueno o dentro de lo que es bueno en la voluntad de Dios. Pero dice, y que debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Tiene que ser renovada en nosotros. Y lo único que puede renovar en nosotros toda nuestra manera de vivir, de pensar y demás, para poder ver los frutos, los resultados que nosotros necesitamos, es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? ¿Hasta dónde yo quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero avanzar? ¿Hasta dónde quiero crecer? ¿Hasta dónde quiero ser bendecido? En la buena, tú estás limitado. En la agradable, escuche, Dios dice algo. Dios te demanda algo. Dios te habla una palabra. Pero dentro de esa palabra, escuche, dentro de esa palabra, muchas veces o la mayoría de las veces tú y yo decidimos solamente hasta donde nos agrada, pero no estamos dispuestos a cumplir o a obedecer en donde no nos agrada. Pero la perfecta voluntad de Dios te somete. Somete tu voluntad, somete tu manera de pensar, somete tu manera de vivir. Es que yo así me enseñaron a mí.
Si tú quieres ver fruto y quieres permanecer, tú tienes que aprender a vivir bajo autoridad. ¿Qué es vivir bajo autoridad? ¿Qué es hacer la voluntad, la perfecta voluntad de Dios? Es vivir bajo autoridad. Todo en la vida, todo en el reino, aún en la tierra, todo lo que Dios diseñó, lo sometió bajo autoridad. Bajo autoridad. Hay una escritura que ha sacudido mi vida, que me ha llevado a otra dimensión. Vaya conmigo al capítulo 13. Entonces diga conmigo, la buena, la agradable y la perfecta voluntad no son lo mismo. Hay gente que se conforma con solamente dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios dice que hay que hacer, se conforma con hacer cosas que son buenas, cosas que, pero es que pastor yo oro, pero es que pastor ok, pero no estamos bajo la autoridad de esa perfecta voluntad, aún estamos limitados. Y por eso muchos frutos que te estamos esperando no vienen, no sucede. Dices tú, pero es que estoy orando, pastor. Sí, pero estás orando conforme a la perfecta voluntad de Dios. Santiago dice que oramos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y cómo tú sabes que estás pidiendo bien? Voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo yo dejé de orar en la iglesia de la siguiente manera: Dios, bendice al que dio y al que no dio también. Esa oración está mal ejecutada. Discúlpeme. Ay, pastor, o sea que si uno no da, no debemos orar para que Dios nos dé. No, sino porque simple y sencillamente Dios no va a faltar a un principio. Dios da ¿a quién? Al que no da. Dios dice, Dios da semilla al que siembra. Al que no siembra, Dios no le puede dar semilla, aunque Él quiera, aunque sea su voluntad, dársela. Dios dice, yo quiero darte, yo quiero bendecirte, pero establezco un principio. Si tú siembras, yo te voy a dar semilla. Y de acuerdo a lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y Dios no puede faltar a eso. Por eso nuestra oración no tiene poder en ese sentido, porque oramos mal. Entonces Dios prueba incluso al que no tiene, pruébalo. Jacob dijo, si me dieras y me bendijera Dios, yo voy a llevar a tu casa todo. Mentira. Muchos hemos orado así: Dios, si tú me das, si tú me bendices. Pastor, ore por mí para un trabajo. Oro por ti por un trabajo. Dios le da un trabajo. Pastor, ore por mí porque están promoviendo para un puesto mejor en el trabajo. Oras por él y Dios le da el puesto. Ya no viene a la iglesia el domingo. ¿Por qué crees? Tengo que trabajar el domingo, pastor. Pastor, tengo que trabajar el domingo. No tengo tiempo ya, pastor. Pastor, estoy preocupado. ¿Por qué? Es que estoy diezmando mucho. Cuando comencé mi trabajo, diezmaba 250 pesos. Y ahora tengo que diezmar 1500. Está bien, vamos a orar para que sigas diezmando 250. Que Dios te devuelva, que te vuelva a la condición que estabas aquí. El reino es eso. El reino no es palabrería, el reino no es brinco, salto. El reino es gobierno. Y nadie nos gusta vivir bajo gobierno. Nadie vivimos bajo gobierno porque no es eso lo que nos agrada. Porque no es eso lo que nos parece a nosotros bueno o malo. Y Dios dice en su palabra, no se sometan a sus criterios, no se sometan a los criterios de, escuche, ahora todo es permisivo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos hecho del reino de Dios lo que nosotros queremos democráticamente. ¿Cuántos votan para ver si venimos el viernes a orar en la noche? No, sí, otros no. Y los que dicen que sí mienten, no vienen tampoco. Gobierno. Tú quieres ser bendecido, prosperado, gobierno. Tienes que aprender lo que verdaderamente es sometimiento, es autoridad, es vivir bajo autoridad. Qué curioso, fuera de la iglesia todos nos sometemos, tenemos que pagar la luz. ¿Por qué no te rebelas a pagar la luz? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno nos somete en la voluntad. Un gobierno nos somete, tienes que entender eso. Un gobierno somete nuestra voluntad.
Y a veces tú dices, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Porque no encontré otra forma, hijo, hija, para someterte. La buena es una cosa, la agradable es otra cosa, y la perfecta, esa tú y yo apenas estamos empezando a Dios a que la podamos conocer. Gobierno, a ver si no se me caen los pantalones. Escuche, capítulo 13, estamos en Romanos 2, vaya capítulo 13. Entonces, ¿quiere decir, pastor, que a veces yo me limito en la voluntad de Dios? Sí, haces lo que es bueno y dices, es que es bueno, pastor, lo que yo estoy haciendo, sí es bueno, pero está limitado y la gloria de Dios no se puede manifestar en la dimensión que Él quiere manifestar en tu vida. Y en lo agradable, pues sí, hasta aquí yo llego, eso no me agrada, a mí no me gusta eso, no es de Dios, es más, yo en la iglesia, ahora otra iglesia que estaban, no, eso no es, no. O sea, Dios no está sometido a ti y a mí, a lo que nos gusta, a lo que se nos hace bueno, a lo que es agradable. No, tú y yo debemos estar sometidos a su perfecta voluntad. ¿A quién le agrada la perfecta voluntad de Dios? A nadie, créanlo. Usted pregunta, pastor, ¿a usted le agrada la perfecta voluntad de Dios? No, no me agrada. Es más, a veces creo que no es lo bueno. No, creo que eso no es lo mejor. ¿Quién sabe qué es lo mejor para ti y lo mejor para mí? Si tú eres hijo, ¿quién sabe qué es lo mejor para ti? ¿Tu papá, tu mamá o tu suegra? La perfecta voluntad de Dios no es tan agradable. Escuche, la perfecta voluntad de Dios a nuestra vida, a nuestra carne, a nuestra manera de pensar, a nuestra vida, no es la más agradable. A veces tiene que ser y verdaderamente someternos. Mira lo que dice Dios en el capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades escuche, me llama mucho la atención esto. Autoridades, siempre va a haber una autoridad por encima de ti y de mí, siempre. Y aquí es donde la cochina y mugrosa doctrina apostólica torcida que hay, de que el apóstol es la máxima autoridad y luego el profeta y luego, no es cierto, porque eso no demanda autoridad. Un apostolado, un manto profético, un manto pastoral, escuche, no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con una carga de responsabilidad y una asignación y una función específica. ¿Y sabe a qué está sometido? Todo tiene que estar sometido. Todo aquello que opera bajo autoridad será prosperado. Me llama mucho la atención esta parte porque dice, a la autoridad superior siempre habrá una autoridad sobre nosotros. ¿Y quién la estableció? Dios. No lo escuchó muy convencido, pero aún así Dios lo estableció. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice? De modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios, se resiste a Dios, se resiste a lo que Dios ha establecido y acarrea el gobierno y el reino de Dios. Créame, se ha acercado a nosotros. Entonces Jesús dice, si ustedes viven conforme a eso, dice, pidan lo que quieran, todo. ¿Y cuántas veces le hemos enseñado a la iglesia? Ora, hermano, y pide, y todo lo que pidas se te dará. Mangos, di que te lo dijo un loco. Dice textualmente, en contexto, si mi palabra permanece en ti y tú permaneces en mi palabra. Si estás sometido, si estás, dice Pablo, si eres capaz de sacrificar vuestro cuerpo, dice, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. ¿Ya se agarró bien de la brocha? Una de las cosas que va
escucha, a detonar la mayor bendición para tu vida, se llama gobierno. La gente piensa que Dios nos atrae a una iglesia para sanarnos de una enfermedad. La gente hasta ahorita sigue pensando que Dios nos atrajo a la iglesia para dejar las drogas. La gente sigue pensando, escucha, que Dios nos atrajo a su reino para dejar el alcohol. Escucha, ese es el fruto o es el resultado de venir a Dios, pero ese no es el propósito. ¿Cuántos aquí a lo mejor vinimos y Dios nos sacó de las drogas? Gloria a Dios. Dios nos libró de la suegra, gloria a Dios. Escuche, pero ese no es el propósito, sino que nosotros veamos resultados de que Él está en nosotros. Salí de las drogas, pero me va como en feria. Ahora que dejé las drogas, me va como en feria. Ahora que estoy, que ayuno, que oro, que vengo a la iglesia. Ahora que diezmo, ¿por qué? ¿Por qué? Me va como me va. Porque dejaste las drogas, pero sigues sin gobierno. Porque Dios te levantó de esa silla de ruedas, pero sigues sin gobierno. La prueba es que mucha gente viene y dice: pastor, ore porque traigo el azúcar muy alto. Lo primero que yo le pregunto es: ¿qué desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? Desayuné fruta, pastor, con yogur. Era un vaso de Coca-Cola. Comí 2 taquitos nomás, pastor, pero de puro cuero de coche. ¿Por qué? Porque nos falta gobierno. No hemos aprendido a estar bajo autoridad. Usted quiere ver el reino, la gloria de Dios en su vida, usted tiene que aprender a vivir bajo un gobierno. Y como ya le tiré mucho a los varones, ahora les voy a dar una llave. Dice la Escritura: sométase toda persona a toda autoridad. Dios está diciendo: yo establecí autoridades en la tierra para que ustedes se sometan a mi voluntad a través de ella. Ay no, pastor, ay no, hermano, Jehová es mi pastor. Lo mismo dijeron los fariseos: somos hijos de Abraham. ¿Por qué no dices eso? Porque no parecen hijos de Abraham. Según lo que piensan y lo que viven y lo que hacen, parecen más hijos del diablo. Y se enojaron, crujieron los dientes. Está diciendo: usted no ha aprendido sobre el gobierno. Termino con esto y lo prometo. Escuche. Diga conmigo: perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios está diciendo en esta escritura que leímos del capítulo 13, sométase toda persona a toda autoridad aquí en la tierra, está rompiendo un paradigma, un protocolo, una estructura que gobierna nuestra mente. Y no hace nada la diferencia antes y después de Cristo. Porque algunos se escudan con decir: es que yo soy del Antiguo Testamento, pastor. Tan peor todavía, porque son leyes. Y hay otros que dicen: es que yo, pastor, soy del Nuevo Testamento, yo soy de la gracia. Más fregado todavía. Porque no vive bajo la gracia, vive por misericordia de Dios. Y le digo algo: la misericordia de Dios no es el hábitat de un hijo. La misericordia, escuche esto, la misericordia de Dios no es el hábitat de un hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el hábitat de un hijo de Dios? La gracia y el favor de Dios, que no son lo mismo. Misericordia son sobras, migajas. La gracia y el favor de Dios es la presencia. Amén. Y un hombre con gracia y favor, a donde vaya, ¡pum!, se le abre la puerta.
el que vive por misericordia vive de milagros. Y usted es un hijo de Dios. Usted fue llamado a vivir por la gracia y por el favor. Escuchen. Dentro de todo esto, hablar de la voluntad de Dios en una dimensión de buena, de agradable o de perfecta voluntad de Dios. El poder cambiar y renovar nuestra manera de pensar es a través de aprender a permanecer. ¿Y cómo aprendo a permanecer? Quiere que le diga la mejor manera, no es la única ni debe ser tan necesario, pero dice Dios, ¿por qué establece? Si usted me pregunta a mi pastor, ¿por qué Dios establece autoridades para todo? Mire, todo en la vida y en el reino tiene autoridad. Todo. En un trabajo hay autoridades. En la sociedad hay autoridades. Yo tuve una enseñanza no hace mucho tiempo de un policía de tránsito. Y me llamó mucho la atención. Dice, pastor, ¿de veras? ¿No es policía de tránsito? ¿Era cristiano o qué? No, escuche. Yo vengo en mi carro, mi coche, y veo de repente que la luz cambia a amarillo. Y en lugar de prepararme para ir frenando, acelero. Porque yo, escuche, yo sabio y pastor, apóstol y profeta, dije, no, para cuando quiera cambiar, ya pasé. ¿Y qué cree? Así fue. O sea, tal como yo pensé, pasé en amarillo. O sea, aleluya. No violé las leyes porque no se alcanzó a poner en rojo. Como que gané en mi voluntad. Escuche, pero aún dentro de que fue, según yo, lo bueno, lo mejor, lo agradable, lo que a mí yo pensé, hermano, yo no sé de dónde es el diablo, qué tremendo, ¿verdad? Una torreta, una patrulla. ¿De dónde, diablo cochino desgraciado? ¿De dónde? Si yo no la vi, nunca la vi. Escuche, porque cuando tú no operas en la perfecta voluntad de Dios, haz de cuenta que estás ciego, haz de cuenta que estás sordo, no ves la gloria, no oyes a Dios, no oyes la instrucción, se paran y bueno, todos los errores se pagan, ¿verdad? Dios no te quita las consecuencias de tus malas decisiones, te perdona tu pecado, pero no te quita las consecuencias. Ahora hay que pagar una multa. Y viene el tránsito y me dice, ¿qué pasó ya? ¿Sí sabe por qué lo paré? No, le dije, ¿por qué? No, sí, le dije, me imagino. Lo primero que él me dijo, mire, yo entiendo que pues ya viene con la viada. Porque ahí es puente, es como bajada y está el semáforo estratégicamente por la autoridad. Entonces yo dije, no, pero es que, me dice, mire, yo entiendo que viene con la viada, pero usted sí sabe lo que significa amarillo. Yo te lo voy a enseñar. Escuche. El semáforo en rojo representa la perfecta voluntad. El semáforo amarillo representa la agradable y el verde la buena. Okay. Señor, es malo que yo le... No, te da la luz verde. Pero en el amarillo como que te pone intermitente. Tú sabes si... Pero no es de lo que te conviene o no te conviene. Me dijo, mire, le voy a decir algo que muchos ciudadanos no saben, me dijo. Ese semáforo que usted ve ahí, fíjate bien, ese semáforo que usted ve ahí, haga de cuenta que soy yo parado en la esquina. Hoy te pregunto yo a ti, si en vez de semáforo amarillo yo hubiera visto una patrulla así puesta, atravesada, ¿qué crees que yo hubiera hecho? Así como muchos, el pastor, aleluya, la pastora, santo, aleluya. Y me dio una enseñanza este hombre. Es que nosotros como seres humanos necesitamos una figura presencial en nuestra vida que nos recuerde que tenemos que estar sometidos a algo. Amén.
Por eso la iglesia ya no puede vivir diciendo, es que es preferible obedecer a Dios antes que los hombres. No, usted es un rebelde. Es que Jehová es mi pastor, yo no necesito un pastor, una cobertura. No, usted es rebelde. Aún inconscientemente usted es rebelde. Que no está dispuesto a someterse. Es que yo me someto a Cristo. Escuche, Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, es el verbo de Dios. Y es Dios viniendo a la tierra en forma de hombre. Yo quiero pensar, si Cristo no hubiera venido a la tierra, ¿qué sería de nosotros ahora? Que yo creo en Dios. Es que yo sirvo a Dios. Es que yo soy un hijo de Dios. Si Cristo no hubiera venido a mostrarnos que para ser hijo de Dios, para verdaderamente tener ese derecho, ese privilegio, necesitábamos reconocer en la tierra una autoridad. Escuche, Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Y aún a todos los que esperaban al Mesías, aún todos aquellos que profesaban la ley de Moisés, ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo? Ustedes mismos intentan que la gente se someta a cosas que ni siquiera ustedes mismos se someten, no están dispuestos a someterse. Hola, yo esto lo aprendí hace algunos años atrás y me di cuenta que, hola, yo soy pastor, yo soy un líder religioso, yo soy una autoridad espiritual, pero Dios me enseñó algo. Debe haber sobre mí una autoridad, alguien que me diga, aunque lo que estás haciendo pareciera que necesitas cambiar cosas, mover cosas, alinearte cosas, necesitas cambiar esos pensamientos, necesitas cambiarlos, renovarlos. Claro, es el Espíritu el que hace la obra. Pero te digo algo, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que voluntariamente nosotros nos vamos a someter a Dios. Y le puso una autoridad. Hace tiempo entendí que muchas de las cosas en las cuales me fue mal tenían su origen y su raíz. Ahora estoy preguntando, pastor, pero usted ha sido malo, ha sido... Escuche, no depende de qué tan bueno es. El reino es si eres verdaderamente estás dispuesto a permanecer, porque voluntariamente, créemelo, no hay quien. Jesús mismo tuvo esa lucha. Jesús mismo en Getsemaní dijo, Dios, yo sé que vine a cumplir lo que tú me enviaste, yo sé que tú me diste una instrucción, una orden, pero estoy en pleno de una lucha. Y le dice Jesús, pero si es tu voluntad, dice, yo quisiera que quitaras de mí esto, yo quisiera que si fuera posible hicieras pasar delante de mí esta copa, pero si no fuera posible, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Hasta ahí pareciera que todo iba bien, pareciera que el contexto es, es que Jesús, así como yo, estoy sometido a Dios, al Padre. Fue llevado Jesús, dice la Escritura, primero antes de ir a la cruz, fue llevado ante las autoridades de la tierra. Digo, ¿quién fregados era Pilato?
impactantemente Pilato le dijo: oye, esta gente dice que tú eres rey, que eres un hombre de autoridad. Esta gente viene diciendo que tú tienes un lugar de autoridad, que eres alguien de peso, de autoridad. Los mismos fariseos se escandalizaban porque Jesús era de influencia. El mayor influencer de aquellos tiempos, no como los de ahora, cochinos mugrosos. Le dijo, y vino Pilato: escucha, digo, yo nunca te había visto, no te conocía, escuchaba de ti, pero y lo veía de pies a cabeza y le decía, ellos dicen, y le pregunta: ¿realmente tú eres rey? Pilato era una autoridad. Pilato dijo: no, este hombre, no, yo no lo puedo. ¿A qué lo hacía sentir aquello? Y le dijo: llévenlo. Y lo llevaron con Herodes. El gobierno de Dios sobre la iglesia depende de nuestro nivel de sometimiento, de obediencia. ¿Qué es lo que me hace permanecer? Un gobierno me hace permanecer. Un gobierno me establece en la fe. Un gobierno me establece en la sabiduría. ¿Qué es? La fuente que me da sabiduría es el temor, es decir, saber que tengo que estar bajo una autoridad. Te hace obrar sabiamente. Tu libre albedrío, tus pensamientos, tu conocimiento, tus capacidades, tus aptitudes no te harán ser más sabio. Es tu nivel de sometimiento. Eso te somete tu voluntad al propósito de Dios. ¿Acaso tú como padre no te agrada de tus hijos cuando tus hijos hacen, aunque su voluntad no es esa, se someten? Y entonces viene como aquella voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dice: pide lo que quieras. ¿Qué no puede pedir un hijo a un padre cuando el hijo es? El padre va a ser bastante. El padre, aunque no tenga dinero, dice: no importa, voy a empeñar la bolsa, pero yo le voy a cumplir a mi hijo lo que él quiere. Pero no, es mejor decir o creer: no, todo lo que le pida a Dios, Él me lo tiene que cumplir. ¿Quién te dijo? Pero cuando tú y yo buscamos agradar, estábamos adorando en este altar el viernes y Dios me daba una palabra. Me decía: hijo, viene un tiempo en que yo voy a honrar a mis hijos porque me agradaron. Yo no sé qué tanto bueno, qué tanto has hecho, qué tanto no has hecho, qué tanto tiempo tengas en la iglesia, en el ministerio, en el reino, qué tanto tengas de conocer a Dios, si tienes un ministerio o no lo tienes, si eres pastor o eres lo que Dios te haya llamado, lo que Dios te haya entregado, lo que Dios te haya confiado. Escucha, lo único que Dios viene a buscar y a demandar de parte de ti y de mí en este tiempo es que le agrades. Y te estoy dando una llave para que en este tiempo, de verdad, las cosas que tú pidas a Dios en oración, las cosas que emprendas en Dios en cualquier ámbito, Él te las va a respaldar. ¿Sabes por qué? Porque tú propongas en tu corazón decir: yo quiero agradarte, yo quiero agradarte. Y si tú me preguntas o le preguntas a Él: Dios, ¿cómo puedo agradarte? Y Dios te dirá: obedeciendo, estando sometido a una autoridad. A lo mejor tal vez como esposa a un esposo, a lo mejor tal vez como hijo a unos padres, a lo mejor tal vez como oveja a un pastor, a lo mejor tal vez como pastor a un líder sobre tu vida, a un padre espiritual. Escucha, yo he experimentado la obediencia en muchas cosas que no han sido lo que yo creo, lo que yo pienso, o lo que para mí es agradable. Y aún así me han dado un resultado poderoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está juzgando de la autoridad, Dios está juzgando de su hijo. Y tú eres un hijo, una
A veces tú dirás, es que qué fastidio, qué tedioso, qué carga ir a orar, o nos están pidiendo que hagamos esto, o que, escucha, mucho de la gloria de Dios está ahí. Porque la mayor prueba para ti y para mí no es el pecado. La mayor prueba para ti y para mí es la obediencia. Y dice la Escritura, consideradlo a Él, que como oveja fue llevado al matadero, dice, no abrió su boca. ¿Saben qué fue lo que consideró? Dice, aún él siendo Dios, no consideró ser como cosa que aferrarse, sino que fue obediente. ¿Qué me hace permanecer a la obediencia? Porque a través de la fe y a través de eso, Dios se glorifica por la obediencia. Y dice, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Dios le exaltó. ¿Saben que a veces para ti y para mí obedecer, según es humillante? Dices, ¿cómo me voy a humillar? Si hay algo en lo que Dios se glorifica, es a un hijo con un corazón humilde. Yo recuerdo palabras duras de mi padre cuando él me instruía en algo o me daba una orden o una instrucción. ¿Sabes cuál es su respuesta? Si era así, ¿por qué sí? Yo preguntaba. Porque a nosotros, tan rebeldes somos tan rebeldes. Y dice, papá, y te dice papá, no. Y tu rebeldía dice, ¿por qué no? Escucha, somos tan rebeldes que hasta cuando nos dicen sí, ¿y por qué sí? Pero Dios dice que en esa humildad del Hijo lo exaltó. ¿Okay? Porque para lo que para ti y para mí es para lo que nos rodea, es que te humilles. ¿Sabes lo que representa en el reino para tu Padre? Exaltar. Quieres ver los frutos, la cosecha de lo que siembras, de lo que haces, de lo que lloras, de lo que has llorado, de lo que has orado, de lo que has hecho para Dios. Este es el tiempo en el cual Dios ha dicho, hey, pronto te voy a dar señales de que me has agradado. Señor, muchas veces he tenido que ministrar cansado, muchas veces he tenido que venir a la iglesia y no es como que tenga ganas, hoy quería hacer otra cosa, pero te sometiste. Y Dios dice, es que quisiera, hubiera dicho, Dios, te sometiste. Está diciendo, me agradaste. Y yo sé que de muchos aquí en este tiempo, en esta temporada, Dios dirá, este es mi hijo amado. Dios te dice, eres una hija amada, que has hecho cosas que han agradado al Padre. Y este es un tiempo donde vamos a cosechar frutos. Alex, yo quiero orar por ustedes. Y en mi oración, yo te decía,